Iglesia Vida Cristiana presenta una palabra de Dios que cambiará su vida. Gloria a Jesús. Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1. Romanos 13, 1. Romanos, capítulo, gracias, hijos, Dios los bendiga. En Romanos, capítulo 13, verso 1, dice la Escritura, leemos en el nombre que es sobre todo nombre: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria a Jesús. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón. Se llama el propósito de vivir en autoridad. El propósito, ¿por qué el propósito de vivir en autoridad? Porque enseñamos mucho acerca de la autoridad. Todos los discipulados, todos los diferentes niveles de discipulado, tocamos la autoridad, pero quizás nos falta este detalle que yo les voy a enseñar hoy, porque sabe que estar o vivir bajo autoridad tiene un propósito. Y yo le quiero ayudar en este día para que usted pueda entender. Tenemos que, para comenzar, decirle, bueno, que como hemos leído, toda autoridad, la fuente de la autoridad es Dios. No hay otra fuente de autoridad. Dios es la fuente de la autoridad. No hay una autoridad mayor que la autoridad de Dios. Y entendiendo esto, entonces, entendiendo que toda autoridad viene de Dios, vamos a ver cuál es el propósito de la autoridad, porque como le dije, hablamos mucho de la autoridad, pero yo creo que hoy esta enseñanza, no sé si la pueda cumplir o pueda llevarla a cabo completa, si no la daré en varias sesiones, pero quiero que usted hoy esté muy atento a lo que usted va a recibir hoy, porque le voy a hablar de los propósitos. Quizás usted nunca se ha detenido a pensar en esto. Por lo tanto, quiero que esté en los próximos minutos, quiero que usted esté muy atento a lo que Dios le va a mostrar, porque usted va a tener un entendimiento mucho más claro y completo por qué debemos vivir en autoridad y bajo autoridad. Así que, entendiendo esto, vamos a la primera razón de por qué necesitamos la autoridad, o por qué existe la autoridad. ¿Cuál es la razón? Bueno, y la primera razón por la cual existe la autoridad es para que haya orden. Diga conmigo, orden. ¿Y sabe qué? Porque la autoridad trae el orden a la familia. La autoridad, cuando hay autoridad en la familia, pues lo que trae es orden. Cuando hay autoridad en una empresa, trae orden. La autoridad en la iglesia trae orden. Y todo grupo social donde se reúna el ser humano necesita de la autoridad, porque la autoridad trae orden. ¿Cuántos saben eso? Aleluya, qué bueno. Entonces, entendiendo que la autoridad viene de Dios, veamos cuál es el propósito de esta autoridad. Como le dije antes, le dije que la primera razón del porqué de la autoridad es porque trae orden. El ser humano en general se mueve a través de relaciones. ¿Cuántos saben que nos tenemos que relacionar, verdad? Entonces, como vivimos en relaciones, nosotros necesitamos de la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes, es decir, cuando tú estás consciente que tú tienes un nivel de autoridad y tienes un lugar para ejercer esa autoridad, entonces eso habla de un orden. ¿Por qué? Porque cada quien sabe dónde tiene que estar y sabe cuál es el alcance de la autoridad que él tiene.
Cuando no entendemos o cuando no estamos conscientes del lugar donde Dios nos ha colocado, qué es lo que Dios espera para nosotros, el lugar donde estamos, y no entendemos cuál es la asignación que nosotros tenemos para ejercer esa autoridad, entonces lo que se genera es un desorden. ¿Me puedo hacer entender? Entonces, Dios para prevenir que haya un desorden, establece la autoridad. Es bien sencillo, ¿verdad? La autoridad viene donde quiera que usted quiera orden, tiene que haber autoridad. Porque si no hay autoridad, pues hay una anarquía, hay un desorden, nadie se sujeta a nadie. Entonces, usted tiene que recordar que como hijo de Dios, usted recibe autoridad. La Escritura dice que en el libro de Juan, capítulo 1, en el capítulo 1 de Juan, en verso 12, dice: a los suyos vino, pero los suyos, ese es el 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, los que recibieron a Jesús en su corazón, dice que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad, todos saben, es la palabra exousia en griego, que significa autoridad. Es decir, Dios te ha dado un nivel de autoridad. Ahora, usted tiene también que saber que el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. El diablo necesita de la autoridad que nosotros podamos darle a través de nuestra desobediencia. Por eso cuando usted desobedece, usted autoriza al diablo. Cuando usted obedece, usted desautoriza al diablo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ve? Por eso tú necesitas de la autoridad. Porque el diablo, cuando el diablo te quita la autoridad, entonces te controla, te subyuga, te ata, te paraliza, y hace lo que quiera contigo. Ahora, quiero que vea esto. Dios tiene autoridad y Dios tiene la autoridad absoluta. Quiero que vea esto. Dios tiene la autoridad absoluta, pero la autoridad que Dios tiene no es una autoridad para avasallar, no es una autoridad para opresionar, no es una autoridad que Él tiene para subyugar a la gente o para intimidarlo. No, la autoridad de Dios no la usa de manera abusiva ni la usa para oprimir. La autoridad de Dios es estable. La autoridad de Dios no confunde y la autoridad de Dios, escuche, no la ejerce por capricho. ¿Me está entendiendo? Dios ejerce autoridad y no la ejerce por capricho. Dios no se levantó esta mañana como a lo mejor te levantaste tú esta mañana, que te levantaste con cara de pocos amigos. Hay días que te levantas con el espíritu de tigre. Hay otros días que te levantas con el espíritu de gorila. Y otros días te levantas como una perita en dulce. No, Dios no es así. Dice la Escritura que en Dios no hay sombra ni mudanza de variación. La Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, nosotros no vamos a ir a la presencia de Dios y un día lo conseguimos contento y otro día lo conseguimos malhumorado. En Dios no hay ninguna de estas características que son diabólicas y que son perversas. La Escritura dice en Santiago capítulo 1 verso 17 que toda buena dádiva o todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Dios no tiene dos caras, Dios tiene siempre una sola cara. Entonces, la autoridad de Dios existe y nada puede estar por encima de la autoridad de Dios. Hágame así si usted me entendió. Nada puede estar por encima de la autoridad de Dios, porque Dios es la máxima autoridad y nada puede estar más allá de los principios establecidos por Él. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la primera razón por la cual existe la autoridad es porque sin autoridad no hay orden. Si aquí en esta casa no hubiese autoridad, pues esto fuera un desorden.
Entonces la autoridad, en primer lugar, viene para que se establezca el orden. En segundo lugar, la autoridad viene o existe para que seamos productivos en gran manera. La autoridad viene, quiero que anote eso, viene para que seamos productivos en gran manera. Y usted me dirá, ¿y cómo se puede ser productivo con la autoridad? Bueno, así como la autoridad produce orden, ese orden crea una atmósfera ideal para ser productivos. Escuche, cuando hay autoridad y todos estamos sujetos a la autoridad, ¿qué es lo que pasa? La atmósfera que se crea es un ambiente propicio para que usted y para que mi persona seamos productivos en todo lo que estemos haciendo. Fíjese, todo producto que usted compre en el mercado, todo producto, llámese como se llame, llámese microondas, televisor, lo que sea, ¿ve? Tiene unas especificaciones técnicas. Y cuando usted lee esas especificaciones técnicas, pudiéramos decir que es el manual del fabricante. Usted recibe el manual del fabricante, usted compró un microondas, usted compró un televisor, usted compró una nevera y viene con su manual. Lamentablemente muchos de ustedes no leen el manual, porque la mayoría de nosotros creemos que no lo sabemos todas. Pero déjeme decirle, el fabricante pone ese manual, si él pudiera eliminarse, se eliminaría unos cuantos dólares, ¿sabe? Si él no tuviera que poner el manual. Pero ¿sabe por qué pone el manual? Porque el manual está diseñado para que usted disfrute el producto en su máxima expresión. Es decir, que si tú haces todo lo que dice que debe tener el microondas te va a durar más que el estándar que dura en otras partes. A ti te va a durar más porque tú hiciste todas las normas que recomienda el fabricante para que te dure más, porque eso tiene un nivel de vida, un tiempo de vida, tiene ese equipo. Así todos los equipos están hechos para que tenga una duración máxima y una productividad. De la misma manera, nosotros fuimos hechos para ser productivos. Si tú y yo vivimos bajo los principios de autoridad, ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted vive en los principios de autoridad, usted va a estar en el lugar correcto donde Dios quiere que usted esté, y usted va a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Escuche eso. Usted no va a estar pisándole la manguera a nadie, usted no va a estar usurpando el cargo de nadie, porque usted sabe dónde usted tiene que estar. Dios lo puso en un lugar, y en ese lugar es el lugar de la máxima productividad suya. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se sale de ese lugar, ¿qué ocurre? Comienzan las fricciones, comienzan los choques, comienzan las peleas, comienzan las discusiones. No, que esto no es así, que esto es asado. Si yo estuviera ahí lo hiciera mejor. No, ¿quién te has creído tú? Ya vamos a llevar esto allá a la sala, vamos a la sala constitucional y vamos a pelear. Y entonces, ¿sabe qué? Ese roce, esa pelea, esa discusión, esa enemistad me merma mi productividad. Entonces, en lugar de yo ser una persona productiva, entonces me convierto en alguien improductivo, porque estoy pendiente de los demás y no estoy pendiente de lo que Dios me llamó a hacer y el lugar donde yo tengo. Es decir, yo tengo un hábitat donde estoy. Yo no puedo usurpar el lugar del pastor Luis del Moral. Yo no puedo ir, yo tengo mi ámbito donde yo tengo que estar. Pero aquí también en la casa tú tienes un lugar donde Dios te asignó. Si tú eres una dama en acción, tú no puedes irte para allá a hacer el trabajo de los diáconos. Si tú eres diácono, tú no puedes ir a hacer el trabajo de los ujieres, porque cada uno tiene un lugar, una asignación, un lugar. Ahora, en ese lugar donde tú estás allí para dar la máxima productividad. Aleluya. Dígale que el que está al lado se está poniendo bueno esto. Entonces, cuando tú violas los principios de la autoridad, obstaculizas no solamente tu crecimiento, sino el crecimiento de los demás.
Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 15. Vamos a leer el verso 5 y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Pero quiero que note que Dios nos hizo la idea original de Dios. Si usted es llevado a la idea original de Dios, Dios no te creó para que tú no des fruto. Dios te creó para que dé fruto y lo deje en abundancia. El propósito de Dios, el deseo de Dios es que tú seas una persona productiva. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero tu diseño divino, el diseño divino dice que tú donde estás ahora tienes que dar la máxima productividad. Abrancito, que está en la batería, tiene que dar la máxima productividad. Abraham no tiene por qué meterse con el teclado. Él no tiene por qué meterse con el bajo. La máxima productividad de él está. Eso, acabamos de ver el juego de Venezuela, Inglaterra. Tremendo juego. Debió haber ganado Venezuela porque lo hizo muy bien. Me siento muy contento por lo que hicieron los venezolanos. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Como está de moda el fútbol, podemos decir: Señor, si yo tengo que ser el alero derecho, ¿qué hago yo allá en defensa central? ¿Qué hago yo metido allá? O le voy a decir al arquero: quítate de aquí, pues yo arqueo mejor que tú. Cada uno tiene su función en el cuerpo. Y cada uno fue diseñado de fábrica de papá para que seamos productivos. Diga conmigo: productivos. Dice el verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Es decir, hay un diseño. Dile al que está al lado: oye, hay un diseño divino para ti, para mí. Es para que demos el máximo fruto, la máxima capacidad. Uy, usted se imagina una empresa. Usted tiene una empresa y todos los trabajadores, cada uno hace su trabajo. ¿Sabe? Mucha gente se pregunta y van y pagan fortuna a coaching para que vengan y les digan: ¿sabe qué? Lo que tiene que cada uno hacer lo que tiene que hacer para ser productivo. El problema es, yo no sé si usted ha visto esas personas que en todas las empresas, bueno, hay empresas que no quieren gente así, pero ¿ha visto usted esas personas que se pelean con todo el mundo en una empresa? Mire, se pelean desde el portero, se pelean con con todo el mundo, con el que sirve la comida en el comedor, se pelean con la muchacha que pasa coleto limpiando el piso, se pelea con todo el mundo. ¿Sabe? Hay personas que son generadores de malestar, generadores de conflicto, generadores de pelea. ¿Usted cree que, por ejemplo, en una iglesia, si tuviéramos una persona conflictiva, que todo el tiempo está peleándose con todo el mundo, oye, dicen: ¿qué pasa en esta iglesia? Bueno, que hay algo que no somos productivos, porque hay algo que nos está frenando. ¿Sabe? No estamos usando la autoridad adecuadamente. Nadie quiere en una empresa personas así. Este se peleó la semana pasada con la secretaria y hoy se está peleando con el jefe de producción. Y le tiene la mirada puesta, después que salga de este lío, le tiene al jefe del transporte. Oye, entonces no se puede ser productivo de esa manera. Entonces la autoridad viene, diga conmigo, la autoridad viene para que tú seas productivo. Entonces tenemos dos, ¿verdad? La autoridad que trae orden, en primer lugar, y la autoridad hace que tú seas productivo. Dios está esperando que tú des tu máxima capacidad, tu máximo potencial, tú puedas desarrollarlo adecuadamente. La tercera razón por la cual existe la autoridad es para que haya protección. Y si Dios nos ha dado autoridad,
no es para restringirnos, sino para protegernos. Escuchen, Dios nos da la autoridad, pero no es para restringirnos, sino para protegernos. La autoridad viene porque la autoridad, ¿qué hace la autoridad? La autoridad establece los límites hasta dónde yo debo llegar. Establece las fronteras hasta dónde yo puedo llegar. Establece los límites y el alcance de mi responsabilidad. Es decir, yo tengo que llegar hasta un límite, yo no puedo pasar ese límite porque estaría violando la autoridad. Entonces, la autoridad no podemos verla como algo que maluco, que fastidio, que cosa tan tremenda. No, veámoslos como algo que está diseñado para protegernos. Por eso Dios establece límites en su vida. Porque usted no puede vivir en libertinaje, usted tiene que vivir en autoridad. Entonces, cuando tú vives en autoridad, vives en libertad, pero tienes límites. ¿Me estoy haciendo entender? Aleluya. Aleluya. Fíjese, ¿de qué te protege la autoridad? Del abuso y del mal uso de la autoridad. Y cuando tú mal usas la autoridad, tú activas un botoncito que tienes tú en tu ser. Hay algunos que lo tienen en la barriga, lo tienen en el ombligo, otros lo tienen aquí en la parte de atrás, otros lo tienen por aquí atrás, pero todos tienen su botoncito. Ese se llama el botón de la autodestrucción. ¿Entiendes? Porque cuando tú violas los principios de la autoridad, tú automáticamente te estás autodestruyendo. Y se lo demuestro por la Escritura. Se lo demuestro por la Escritura. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Pregunto. Hicieron un mal uso de la autoridad. Dios le había dado autoridad a Adán y a Eva para que ellos juzgaran su territorio, para que ellos gobernaran, para que ellos se multiplicasen. Y sabe que el diablo no tenía autoridad. El diablo había descendido, había caído y tenía poder, pero no tenía autoridad. Y andaba buscando que alguien le diera autoridad. Y Adán y Eva se le entregaron así en bandeja de plata, le entregaron la autoridad. Y sabe, cuando tú mal usas la autoridad, te autodestruyes. ¿Cuál fue el final de Adán y Eva? Dígame, ¿fueron creados para eso? ¿Dios creó a Adán y Eva para que fracasaran? Dios los creó para que caminaran entre espinos, para que parieran con el dolor de su... Déjelo quieto, que está bendecido. Dios, ¿usted cree que Adán y Eva, fueron creados para vivir con un guayuco afuera? No había comparación entre lo que Dios le había dado a Adán y a Eva y con lo que estaban viviendo ahora. Pero no solamente eso, ellos se autodestruyeron, y no solamente eso, sino que su pecado trajo consecuencias. Hasta el día de hoy todos nosotros vivimos las consecuencias de un pan frío llamado Adán. Entonces mire cómo dice la Escritura. Romanos 5:12, mire cómo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Está viendo? Entonces, la autodestrucción de una persona trae consecuencias. Cuando tú mal usas tu autoridad, cuando tú tienes en poco la salvación que Dios te ha dado, y cuando tú empiezas a vivir una vida desenfrenada, descarriado, apartado de los caminos que el Señor te manda, ¿qué ocurre con tu vida? Que tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu empresa comienzan a resentir el pecado, porque el pecado contamina a todo tu alrededor. No sé si me estoy haciendo entender. El pecado tiene una consecuencia, el pecado trae destrucción. Entonces, cuando Dios nos da la autoridad para prevenir, para que nosotros nunca
nos salgamos de los límites que Él estableció para nosotros. Por ejemplo, cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, usted se va a conseguir aquí en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 28, usted se va a conseguir que Dios establece dos límites. Le busco aquí para que vea. Por ejemplo, el capítulo 28 tiene dos enunciados. El primero dice bendiciones de la obediencia. Y el segundo enunciado dice maldiciones de la desobediencia. Eso se llama límites. Eso se llama, Dios nos está preservando y nos está diciendo, escúchame, yo quiero que tú camines y tú vivas a la máxima productividad para mí. Yo te he creado para que tú seas productivo para el reino, para que tú ayudes a la extensión del reino. Yo tengo cosas grandes que hacer contigo, yo tengo proyectos contigo, yo tengo planes contigo, pero ¿sabes qué? Yo necesito que tú entres en mi diseño. Yo necesito que tú seas garante de mi palabra. Yo necesito que tú seas obediente a mi palabra, porque la Escritura dice, miraré a aquel que es obediente y tiembla ante mi palabra. Isaías capítulo 13, verso 8. Pero miraré, dice el Señor, miraré a aquel que es obediente y que tiembla ante mi palabra. Eso te trae un límite a tu autoridad. Dios te da la autoridad, pero también te da un límite. Fíjese, Jesús mismo podía estar sin cobertura, ¿cierto o no? Jesús tenía o no tenía autoridad. Sin embargo, Jesús nos da el ejemplo a nosotros y dice, yo soy hombre bajo autoridad y mi autoridad es mi Padre celestial. Lo que hace mi Padre, lo que yo veo hacer de mi Padre, eso hago. Lo que mi Padre me mandó a hacer, yo he venido a hacer. Eso se llama estar bajo autoridad. Entonces Jesús fue el primero que tuvo bajo autoridad. Nosotros también necesitamos estar cubiertos por una autoridad terrenal en esta tierra puesta por Él, de manera que nosotros podamos proteger a otros y mantenernos a salvo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Yo no vine esta mañana a perder mi tiempo. Yo vine a edificar tu vida. Yo vine a enseñarte algo que te va a quedar para tu vida, porque tú necesitas saber estas cosas. Tú necesitas ver la naturaleza y el alcance de lo que yo te estoy diciendo. Yo he traído esta enseñanza para edificar tu vida. Así que tenemos la primera razón. ¿Cuál fue la primera razón? Dios nos da la autoridad primero para poner orden. El segundo lugar, ¿por qué Dios nos da la autoridad? Para que seamos productivos. En tercer lugar, ¿por qué Dios nos da la autoridad? Para protegernos. ¿Sí? Y ahora, en cuarto lugar, la razón por la cual existe la autoridad es para que tengamos la representación a través de la validación en lo que nosotros hagamos. Como que estaba muy rimbombante ese título, ¿verdad? Se lo voy a poner más fácil. ¿Ve? Dios te da la autoridad porque Él quiere que donde tú vayas estés representado por Él. Dígame amén. Entonces, toda persona, en el caso mío, toda persona que delega autoridad en otras personas, se hace responsable por ellos y los representa. En el caso mío, si yo lo envío a usted, si usted, por ejemplo, es líder de una casa de paz, yo le estoy dándole una porción de mi autoridad a usted para que usted vaya y liderice una casa de paz. Ahora, ¿qué ocurre? Que usted es una extensión de mi ministerio, usted es una extensión de la autoridad que está en mí, usted la ejerce porque yo lo envié, yo lo empoderé a usted a hacerlo. Todo líder de casa de paz, cuando está en una casa de paz, usted no está en su casa de paz, usted está en la casa de paz de la iglesia Vida Cristiana y tiene un padre espiritual.
¿Sí? Porque usted opera en esa autoridad. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Cómo opera esto? Es decir, cuando yo envío a alguien, yo le estoy dando autoridad y también le estoy dando legalidad. Es legal que él haga eso. Él tiene autoridad para hacerlo. Yo le estoy dando legalidad. Ahora, yo delego parte de mi autoridad a alguien y la persona opera bajo mi autoridad. Yo certifico y apruebo las acciones que esa persona haga. Yo certifico y apruebo lo que esa persona haga. Es como, por ejemplo, yo he sido acogido por el manto paternal del apóstol Guillermo. Él es responsable por mí. No sé si me hago entender. Usted en la casa de paz llega y quebró un plato. Yo soy responsable del plato que usted quebró por su mala acción. Eso es lo que quiero decir. Y aquí lo que le estoy diciendo, lo importante de esto, que tú no puedes nombrar a cualquiera, no puedes darle autoridad. ¿Entiendes? Porque si esa persona queda mal, quien está quedando mal es el que lo envió. ¿Entiendes? Pero como uno tiene que trabajar, uno lo que tiene es que enseñar a las personas. ¿Ve? Entonces tú dices, hey, entonces yo tengo que ver a quién yo certifico y a quién yo apruebo, porque es delicado y lo más probable es que entonces, por haber cedido la autoridad, yo sea el responsable de lo malo que haga la persona. Por eso nos empeñamos en prepararlo y en equiparlo a usted de tal manera de que usted esté preparado, usted esté fortalecido, usted esté bien equipado. Como 4 amenes, pero ya esa es la luz de la... Cuando se va la luz aquí, esa es la lucecita esa que prende ahí, que dura como 10 minutos. Ajá. Juan capítulo 5, verso 36. Dice el Señor Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, y el Padre me ha enviado. Es decir, Jesús, ¿qué está diciendo? Yo estoy tranquilo porque todo lo que yo hago tengo la certificación del cielo. Tengo la certificación de mi Padre. Él da testimonio de lo que yo hago. Y dice Juan 10:37, dice, si yo hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Vea? Y dice el verso 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí ¿de quién? De mi Padre. Es decir, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, mientras yo estoy en este ministerio terrenal, yo todo lo que hago, lo hago en autoridad del que me envió. Estoy haciendo, igualmente usted, cuando a usted se le asigna una casa de paz, a usted se le asigna una tarea, usted va en la autoridad del padre de la casa. Entonces, cuando tú eres enviado a un lugar y eres enviado con una asignación específica, bajo una autoridad genuina, puedes tener paz. ¿Por qué? Porque esa autoridad es responsable por ti. Eso como que no me lo entendieron. ¿Me entendieron? ¿O ya les pegó el sueño? Yo creo que no ha vuelto el tipo ese que eché fuera hace rato. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que más bien es para mí una ventaja saber que todo lo que yo hago hay alguien que me representa. Mire, hay un pasaje emblemático en la Biblia que muchos le han dado muchas aplicaciones, pero yo quiero que vaya conmigo a Judas, capítulo 9, en Judas, y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice que
el arcángel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Porque usted se imagina qué hubiera hecho el diablo si hubiera quedado con el cuerpo de Moisés. Hasta el día de hoy adoraríamos a Moisés. Y Dios dijo, no señor, Moisés, yo voy a encargarme del cuerpo de Moisés. Y entonces había esa pelea espiritual entre el arcángel Miguel y Moisés y Satanás. Y dice que el arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Sabe por qué le dijo el Señor te reprenda? Él le está diciendo, porque ¿sabe qué? Yo no estoy actuando en la autoridad mía como arcángel, estoy actuando en la autoridad del que me envió. Te estoy echando fuera en la autoridad del Padre de los cielos, por eso te tienes que ir. ¡Hey! Así que quítese ese refrán evangélico, el Señor lo reprenda. Fulano de tal, que el Señor lo reprenda. Eso no da a ninguna parte, no tiene nada que ver con eso. Quien tiene que reprender eres tú y lo tienes que hacer correctamente. Ok. Escuche esto, cuando una persona que opera en una autoridad delegada comete un error, el que lo envió no lo abandona. ¿Me está viendo? Sino que sale en su defensa. Digo yo, bueno, él cometió un error, pero aquí vine yo a dar la cara por él. ¿Sabe por qué? Porque es una cuestión de responsabilidad. Yo lo envié o la autoridad lo envió. Entonces la misma autoridad tiene que salir a dar la cara por él. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, versos 14 al 19. Dice, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Verso 15. Verso 15. Verso 15. Yo como que leo más rápido aquí. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Verso 16. Verso 16. Respire ahí profundo. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Por qué le leo esto? Porque lo que estoy tratando de afirmarle, que usted entienda que cuando usted está en autoridad, el que da la cara por ti es el que te envió. Entonces, Jesús tenía autoridad, pero siempre se refirió a la autoridad del Padre que lo había enviado. En lo natural, un fabricante siempre va a respaldar su producto. Usted compra este micrófono Shure, usted lo compra, y en lo natural el fabricante te está dando garantía de este micrófono. Y te está diciendo, yo lo hice y yo doy garantía. Bueno, de la misma manera, la autoridad viene a ti para que tú des garantía, es decir, para que el que te envió está garantizando que tú eres un enviado. Amén. Cuando tú estás bajo autoridad, nunca vas a estar solo. Tú no vas a tener que defenderte, sino que otro te va a defender a ti.
Y ese que te va a defender te va a ayudar. Es decir, es una cuestión de cultura. Tenemos que tener esa cultura en la iglesia. Cuando tú sales y yo te empodero y tú vas en autoridad. Pero no, tú no vas en autoridad porque a mí se me antojó decirte, no, sino que así funciona en el mundo espiritual. Tú vas, como eres enviado, tú estás yendo y tú puedes estar seguro de que hay alguien que te respalda porque te envió. Y el que te envió tiene una autoridad genuina, no es un usurpador, es una autoridad genuina. Entonces tú no tienes problema. Yo como que me voy para mi casa. Yo me voy para mi casa. Porque yo no sé qué pasó. Yo lo eché fuera, el espíritu de estupor, de apatía, de desánimo. Ahí, voy a tener un espíritu nuevo que voy a nombrar. El espíritu de Macapo. Diga, el que vive en Macapo se va a poner bravo conmigo. Dice, no señor, en la Plaza Bolívar allá esa es bien alumbradita. Dice que la luz de la Plaza Bolívar así son más triste que. Ok, quinta razón por la cual existe la autoridad. ¿Y sabe para qué? Para que usted y yo tengamos seguridad. Ahora, la autoridad viene para que tú tengas seguridad. Entonces, cuando te encuentras operando en autoridad, tú estás a salvo. Escuche lo que le voy a decir. Anote eso, cuando usted está operando en autoridad, usted está a salvo. Diga conmigo, estoy a salvo. ¿Sabe por qué? Porque todo el que te ataque estará atacando al Padre, que es la máxima autoridad. Todo aquel que ose meterse contigo se estará metiendo con Dios directamente. Le estará diciendo, te estás metiendo directamente con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque Él me envió a mí. Entonces, ¿de qué te sirve esto? Te sirve. Por eso, cuando tú entiendes el orden y la autoridad y tú te comienzas a mover en orden y en autoridad, no violas la ley de los procesos, haces las cosas como Dios manda, eres una persona sujeta, eres una persona que entiende cómo funciona la autoridad. Cuando tú sales y te vas a enfrentar a una entidad diabólica y perversa, no pueden tocarte porque has sido enviado por una autoridad mayor. Esa autoridad viene del que hizo los cielos y la tierra. Entonces tú te vas a conseguir con gente. Hay gente que no quieren sujetarse a nada, no quieren sujetarse. Bueno, ellos van y ellos mismos corren las consecuencias de ir en su propio nombre, porque no es lo mismo. Oiga, en el mundo espiritual tú no puedes jugar. Uno no puede jugar en el mundo espiritual. Y no fue que se me antojó a mí. Esto no es un antojo que me vino a mí simplemente para sojuzgarlo a usted y para que usted no se mueva. No, es simplemente para protección. ¿Entiende? Porque si soy hombre bajo autoridad, usted tiene que ser hombre bajo autoridad. Así funciona el reino de Dios. El reino de Dios todo funciona con autoridad. Ok. Ahora, ¿cómo dice Zacarías capítulo 2, verso 8? Zacarías 2, verso 8. Zacarías 2, verso 8, dice que nosotros, dígalo conmigo, yo soy la niña de los ojos de Dios. ¡Ay del que se meta conmigo! Diga conmigo, ¡ay del que se meta conmigo! Porque soy hombre bajo autoridad, soy mujer bajo autoridad, estoy bajo autoridad. Por eso el Señor dijo, por eso los brujos no pueden contigo. Los brujos trabajo contigo y eso se les resbala. Mire,
Usted no puede ser arrogante, pero si algún día usted puede ser arrogante, es frente a un brujo que le ha hecho un trabajo. Le dice, dale pues, tira lo que tú quieras pues. Eso es lo mejor que tú tienes. Tira más que el que tengo yo. Yo estoy en autoridad. Yo estoy en autoridad. Soy yo quien te da las órdenes, diablo. Soy yo quien te dice a dónde tú vas. Diablo, soy yo el que te indica cuál es tu camino. Mire cómo dice Jesús. Jesús dice en Mateo 18:6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiesen en lo profundo del mar. Eso sería lo mejor que le pudiera pasar. Hay personas que son detractores de la paternidad, son detractores de la autoridad. Y yo oro para que se les revele, para que el Espíritu Santo les revele eso. Porque sabe, eso me mantuvo atado mucho tiempo cuando yo no tenía revelación de esto. Yo era un bachaco sin antena. Yo era andaba, cada quien andaba de su cuenta. Y sabe, anarquía total. Nadie se sujeta a nadie. Y el diablo campeaba. El diablo entraba como río en conuco. El diablo hacía desmanes con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos, con nuestra obediencia y por andar hablando mal del pastor y por hablando mal del otro líder, nos metíamos tremenda condenación a nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, esas personas que son detractores tienen que llegar a conocer cómo se mueve el mundo espiritual. Jesús siempre sabía que Él se encontraba seguro porque siempre operó bajo autoridad. Mire, Jesús caminó entre fieras, porque no estoy hablando de las fieras literales como un león o un tigre, sino que caminar en medio de los fariseos y saduceos de ese tiempo era peor que caminar en medio de tigres y leones. Y Jesús muchas veces lo quisieron matar. Todo el tiempo, mire, todos los evangelios estaban planificando matarlo. Yo me gozo a veces, yo leo el libro de los Hechos, como los tipos estos que juraron con maldición que no iban a comer más nunca, se murieron de hambre hasta que no mataran a Pablo. Y no pudieron agarrar nunca a Pablo. Entonces a Jesús tampoco. Y mire que lo buscaron. En una oportunidad, vaya conmigo al libro de Lucas para que vea qué tremendo pasaje. Lucas capítulo 4, versos 29 y 30. Dice que después que él predicó, acuérdense que él nada más y nada menos llegó a Nazaret, su tierra. Le dieron el libro le abrieron para que leyera. Y Jesús buscó y leyó: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y empezó a leer. Y después que leyó, dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. ¡Wow! Le dijo: yo soy el Mesías. ¿Sabe? Cuando él salió, lo empujó, casi que lo empujaron y salió afuera y lo iban a apedrear. Y mire cómo termina el pasaje en Lucas 4, 29 y 30. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¡Aleluya! La única vez que pudieron tocar al Señor Jesús fue porque su tiempo se cumplió y tenía que ir a la cruz. Pero óyeme,
tú igual si estás en el área de influencia de tu autoridad, el diablo no puede tocarte. Por eso bien escribió el apóstol Juan, escribió y dijo: el que es de Dios, el maligno no le puede tocar. Pero pudiéramos decir, el que es de Dios y está en autoridad y está bajo autoridad y vive la autoridad, el maligno no le puede tocar. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo le vas a estar permitiendo al diablo que haga contigo lo que le dé la gana? Levántate y paraliza toda obra de las tinieblas, pero primero ponte en autoridad. Para que tú le quites toda legalidad al diablo, el diablo no tiene nada, no puede tocarte. Aleluya. Cuando tú estás bajo autoridad, puedes tener la total confianza de que Dios te guardará. Aleluya. Yo pudiera seguir, pero voy a dejarlo hasta aquí porque yo quiero que usted entienda que no en vano, no quiero que se lo pierda. La próxima semana seguimos. Esto va a estar bueno porque se va a poner mejor. Son muchas razones por las cuales tú tienes que estar en autoridad. Y la palabra entonces que yo les he compartido hoy dice que cuando tú entiendes la autoridad, tu desempeño como cristiano va a ser mejor. ¿Ve? Primero porque va a traer orden a tu vida. La autoridad trae orden a tu vida. En segundo lugar, la autoridad trae productividad. ¿Cuántos quieren ser productivos donde quiera que sea? Si tú eres dama en acción, si tú eres diácono, si tú eres ujier, todos queremos ser productivos. Tú quieres ser intercesor, bueno, tienes que ser productivo. Tú quieres ser de la alabanza, tienes que ser productivo. Donde quiera que Dios te quiera usar. Como pastor yo quiero ser productivo. Como anciano yo quiero ser productivo. Como mentor yo quiero ser productivo. Como líder de Casa de Paz yo quiero ser productivo. Dios me creó, su diseño original es para que yo me desenvuelva en la máxima performance. No, es una palabra anglosajona. En mi máxima capacidad. Dios quiere que tú tengas tu máxima capacidad. Dios quiere levantarte y quiere que tú entiendas esto. ¿Qué más? ¿Qué hace la autoridad? La autoridad trae entonces protección. Dios te protege. Él quiere que tú no abuses de la autoridad. Por eso te pone límites. ¿Ve? ¿Y qué más? ¿Qué más hace? ¿Qué más hace el Señor? Te da seguridad. Yo puedo caminar con seguridad. Y dice, ay, estoy temblando. Por cierto, yo le he dicho y se lo vuelvo a decir. Usted no tiene por qué temblarle a nadie. Porque dice la Escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tú tienes que caminar con la máxima seguridad de que el diablo no te puede tocar. ¿Sabe por qué? Porque tú estás en el ámbito de tu autoridad. No te salgas del ámbito de tu autoridad. Tienes que moverte en el ámbito de tu autoridad. Por eso Dios a cada uno le da un Edén. Así como le dio a Adán un Edén. Adán tenía un Edén, ¿cierto? Y tenía un límite. El Edén tenía un límite. Si Adán hubiera pasado la prueba, Dios le hubiera ampliado los límites del Edén. Yo no tengo ninguna duda en eso. Entonces tú también tienes un Edén. Dios te ha dado un Edén, pero Dios quiere anexarte nuevos Edenes. Pero ¿sabes qué? Primero tienes que demostrarle a Dios que eres una persona que estás en autoridad, que vives en la autoridad, que entiendes la autoridad, porque hay un propósito en la autoridad. No fue algo que se le ocurrió a Dios. Dios lo hace porque nos ama. Amén. Y no hay autoridad más grande que la autoridad de Dios. Entonces, cuando Dios estableció en esta tierra apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo hizo para que administráramos la autoridad y repartiéramos la autoridad en el pueblo. Si no, entonces, ¿para qué Dios puso pastores y eso? Dijera, bueno, cada quien dice que Jehová es su pastor y que no, Dios establece un orden. Hay un orden establecido por Dios y Dios no quiere que tú lo violes. Amén. Así que hoy es un tiempo para renovar y decir, oye, yo voy a retomar el lugar donde Dios me ha colocado. Yo quiero que usted se vaya a su casa con este desafío de ser productivo al máximo en el ámbito de la influencia que Dios te ha dado. Yo quiero ser productivo al máximo en el área de mi influencia. Yo quiero que tú seas productivo, todos ustedes. Entonces ya basta de tener roces, de tener discusiones, de peleas estériles, de pisarnos la manguera entre hermanos, de estar envidiándole la posición al otro. No, haz lo que tú tienes que hacer, porque en el ámbito de tu influencia es donde Dios te va a bendecir. Allí, y sabes, no vas a tener roce y vas a poder caminar con libertad. ¿Por qué no le da la gloria? Póngase de pie y alabe la gloria de Dios. Usted es parte del movimiento sobrenatural de Dios. Contáctenos para más recursos que lo llevarán a un mayor nivel de fe, con señales, prodigios y milagros. Gracias por apoyar nuestro ministerio, Iglesia Vida Cristiana.